¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, pues hoy aquí estamos, ahí lo tenéis en imagen, al bueno de Sergio García Ronrás, que ya teníamos ganas de tenerla aquí en Madridismo al día. Pues nada, para comentar cositas, ¿no? Con respecto al Real Madrid, a nivel de cómo y por qué estamos viviendo la situación que estamos viviendo. También a título futuro, qué cosas requiere el equipo, qué cambios se necesitan en una plantilla absolutamente disfuncional como tiene actualmente este Real Madrid 22-23. Y lo dicho, un honor tener con nosotros para todo esto, para todo este menester, a don Sergio García Ronras. Sergio, Me acabas querido, de ¿qué tal? meter, o sea, un honor, don Sergio García Ronra, pero vamos a ver, tronco, A ver, es que que hay que tú y hacer la yo pelota hace... bien a los invitados, joder. Vamos a O ver, si pero no... eso será los invitados, a los amigos, ¿cómo me va a hacer la pelota? Hombre, O pero sea, ¿pero esto qué aunque es? seas amigo, eres invitado, Ah, igualmente. O bueno, sea, eso también es claro, verdad. hay que ser protocolario. O sea que no me vaya a pagar nada por venir, me cago en la No, hostia. nada, Todo un nada, error, nada. todo No un soy, no error. soy ni Bueno, yo qué Enrique. sé. Soy Bueno, Enrique, pero no Enrique. O sea que ahí me queda, ¿eh? Ahí me queda, sin la Z. Bueno, así que nada, pues, macho, que tenemos Recieira, Recieira. No queda mal. Recieira. Ojo con Recieira. eso, ¿eh? Ojo No con va mal, eso. no va mal para que Ojo la con gente eso. pueda jugar un poquito, sí, exacto. Nada, pues macho, te iba a preguntar yo por todo esto que estamos viviendo, que yo creo que pues ha quedado un pozo muy negativo, vamos, no sé, mi canal lo tengo muy caliente, en modo cenicero bingo, la gente muy cabreada con la situación actual del equipo Ujú. y bueno, quiero que me comentes un poco cómo hemos llegado aquí, un poco las responsabilidades para ti. Ancelotti se ha encontrado con esto, es el máximo responsable. En mi canal a Florentino le están reventando. Jugadores, cuéntame cosas. Uf, es que no es una cosa. Y lo de Exclusiva, claro. cabrearse, yo te voy a decir lo que estaba haciendo yo el día que fichamos a Ancelotti. Esta segunda vez. Yo estaba en casa, estaba trabajando por una universidad y dije, voy a tener que abrir otra. Tenía un blog por ahí que solo leía yo, que se llamaba Solo sé que no sé nada de fútbol. Me quedó largo Mm, el título, las cosas como son. Y dije, hostia, me voy a abrir un podcast para mí solo. En vez de ir al psiquiatra, que quizás es lo que mm, estaba pidiendo la situación, ¿sabes lo que te digo? A ir a Ancelotistas Anónimos, ¿sabes? Dije, me voy a abrir un podcast. Y entonces llamé a un par de amigos, a Israel Oranca y a Roberto Gómez, a mm. Roberto, el hijo de Juan Gómez Sí. Juanito, y nos pusimos a hacer un podcast que se llamaba Estadísticamente Incorrecto. Como ven, los títulos cortos no son lo mío. Mm. Y a cuento de qué viene esto, porque yo en aquel programa dije, no entiendo qué hacemos fichando al entrenador del Everton que está acabado. Y cada vez que me preguntan, te digo lo mismo. Cuando tú quieres una vida tranquila, con gente bien encarada, con buenas personas, gente que, más allá del resultado que tienen en su trabajo, pues son buena gente, Ujú. pues Carlo Ancelotti es una opción que muchos equipos en Europa, equipos top, han empleado. Es decir, no crea problemas. Los que suelen crear problemas en los equipos son los veteranos, y Ancelotti es un pelota con los veteranos en todos los equipos donde ha estado. Si el equipo quiere trabajar, no lo digo por nosotros, lo digo por el Bayern. Si el equipo quiere trabajar, pues lo acaban echando. O sea, trabajar estamos hablando de lo que hacen otro tipo de entrenador, un poco más, con otro tipo de carácter. Hemos tenido a uno de esos, muy bueno, José, no sé qué, Mourinho Félix, José o algo así, Mourinho. Sí, una sí. cosa larga, Yo conozco a Mourinho, conozco. ¿sabes? Pues al que conoces, pues la gente hay veces que pide ese tipo de entrenador, pero los que tienen que jugar, si ese entrenador no funciona, pues le hacen la cama como le hicieron a Rafa Benítez. Además, le hacen la cama yéndose a chivar a sus periodistas amigos para que echen mierda sobre Rafa Benítez y alguien les eche. Porque claro, es que Rafa Benítez les pedía a currar. Rafa Benítez ya conoce el barrio de Salamanca, no hace falta que salga todas las tardes a tomarse a darse un paseíto. Vámonos para un lado, vámonos a la taberna de Jaén, vámonos para otro lado. Rafa Benítez lo mismo se tiraba 12 horas en la ciudad deportiva. Y Mm. claro, no entendía que Cristiano Ronaldo tuviera un 4% de acierto en el tiro de falta directa. Ni entendía tal. Pero lo machacaron. A Zidane no lo puedes machacar porque ¿cómo vas a machacar a Zidane? Claro. Pero todo lo demás, desde José hasta hoy, es Mm. el mismo problema. ¿Qué quieres? ¿Ganar o currar? Claro. Ganar y currar no ha funcionado. Es decir, jugadores al límite discutiendo estas movidas que hemos leído de Tuchel, de Guardiola, de Pochettino, de Klopp, movidas normales de jugadores que están mal encarados con ellos porque los han dejado fuera por no currar o porque, como es el caso de Cancelo, se va al Mundial de Arabia y vuelve con 2 kilos de más y cosas de estas. Con este hombre no pasan.
Ujú. No O pasa sea que nunca. estaríamos dentro entonces de esa dicotomía que se genera dentro del histórico del Real Madrid, de o bien tenemos un técnico, digamos, de un perfil muy integrado en el vestuario en el sentido de que genera buenas químicas, veteranos tranquilos, Sí. sistemas de entrenamiento, digamos, atractivos para aquel que tampoco se sienta muy exigido en el día a día, o bien, Isco no se queda fuera de estos entrenamientos. bueno, Ni claro, es que... Hazard. Claro. Hazard tampoco se está quedando fuera de estos entrenamientos. Manda tú a Hazard a jugar a otro sitio. Pues por curiosidad, tú Por mándalo a otro probarlo. sitio. Mm, A ver cuántos minutos juega Hazard. ¿Sabes? Dices, pues lo mismo con otro entrenamiento, no podía ni entrenar. claro, ¿Os acordáis de lo de Marcelo? claro. Que Marcelo se ha tenido que ir del Olympiacos. Que es Mm. que dijo que no lo quieren ni gratis. Y aquí han acabado su contrato entero. Reventadísimo el contrato. Muy Claro, pero quemado, dices, pero efectivamente, vamos para a ello. ver, ¿cómo vas a tener a un jugador como Mariano que lleva 4 años jugando un partido y que ese hombre no tenga ningún tipo de ambición por decir, oiga, mire, ¿cómo que está jugando Benzema? Si Benzema está el hombre en cojo. Déjenme que eche una mano. Entrenador, por favor, que yo estoy aquí, pues déjame. No, Mariano dice, puta madre. Uy, ¿cuánto queda para la extra? ¿Me Claro. va a caer como a Negreira? No, a ti te va a caer Mm. más. Joder. ¿Sabes? Esa falta de ambición hace que tengas un equipo que son los que compiten, que son los que yo llamo los hombres de Zidane, que fueron en su día, fueron los hombres de Carleto, los ha recuperado, pero son Sí. los de Zidane, los que, oye, meterte en ese círculo es complicado, los que no le dan un balón bien dado a Camavinga, los que hacen que Odegaard no toque 2 balones buenos, los que, coño, que son un equipo. Es que traen los jugadores que mejoren lo que ya tenemos, pero tienen que entrar en una dinámica favorable. Esos tíos con Carlos viven de puta madre, por eso Dani Carvajal sigue jugando. Pero entonces, en esa cuestión, al final, casi que la conclusión entonces es como, es casi algo endogámico, ¿no? Establecido, casi que es como Joder, que mejor asumir, ¿no? Que tenemos este perfil de entrenador que, joder, hostia, ganancias nos ha dado. O sea, cosas buenas nos ha dado en ese sentido. O sea, tú vas a ¿soy champion? currículum y ahí, tal, cuidado. ¿Soy champion? Que, claro, entonces, en ese sentido, pues, a lo mejor, por mucho que algunos que seamos muy dados a valorar lo técnico, de ver mucho la Premier, de valorar mucho el fútbol internacional, es que a lo mejor eso, entonces Sergio, a lo que llegamos hablando es que eso transportarlo al establishment Real Madrid no es factible. Si es factible con otro modelo. Con Y otro, es joder, cambiar el pero entonces modelo. ya marcamos pirámide. No, no, claro, claro. Por eso te estoy Claro. hablando de que esto tú no puedes llegar y decir la culpa es de este. No, mira, si tú, o yo, por no decir tú, yo he Mm, trabajado 13 días de mi vida en Mediaset, cubriendo el Mundial de China. Yo no he hablado con, vamos, tengo allí relación pues, con algún compañero con el que he coincidido. Si yo llamo hoy para pedir ir a ver un programa de televisión de invitado, ¿qué te voy a decir yo? Mujeres, hombres y viceversa. Yo voy allí hoy. Y yo llamo, digo, oye, mira, ¿me podéis dar una entrada? Y me dicen, oye, Sergio, ¿estás ocupado? No, vente a presentar el telediario. ¿Cómo? Dice, sí, sí, que te venga a presentar el telediario. Yo, y esta noche estoy presentando el telediario, pues lo normal es que no salga bien. mm, Pues eso le pasó a Carlos, que quería que le cediéramos a 2 chavales del Castilla y quizás a uno de Ozola de la vida, un Mariano, idea loca para tenerlo en el Everton, sí, y de repente le habían llamado de entrenador porque no había más opciones. Es que el chiste se cuenta solo. claro. ¿Por qué? Porque Carlos es un tío que está... Cuando salió de Madrid, que yo hice seguimiento esas 3 temporadas potentes de Bayern y de muchos equipos, pero de Bayern era increíble porque la primera temporada fue muy buena porque siguieron lo que había dejado el entrenador anterior, que era un Menda de San Pedro, ¿sabes? Así un tío bastante insoportable, pero esa gente más o menos mantenía el formato. La segunda Mm, temporada, a mitad temporada lo largan, con un Aufwiedersehen así de grande, porque los veteranos pues, jugaban los de siempre y estaban muertos. Había gente que ya pedía que Thomas Müller pues, se retirara porque no podía ni con el culo. ujú, Porque había jugadores que no entendías cómo podían estar en el Bayern. Te estoy hablando de leyendas que le han metido 8 chicharros, ya sabes a quién. ujú. ¿Por qué? Pues porque cuando tú te acostumbras a no entrenar muy fuerte, Pierdes. sobre todo cuando estás acostumbrado a un modelo de entrenamiento muy fuerte, pues te dejas ir. Claro. Como, oye, estoy entrenando todos los días 2 horas en un gimnasio y los que vais al gimnasio, los cachitas que están viendo el programa, pues dice, oye, me voy a tirar una semana de vacaciones y cuando vienes pareces un croissant.
Pues sí, no lo puedes hacer. Pues esto es lo mismo. Y eso, cuando tú contratas a Ancelotti, tienes todo lo bueno y todo lo malo. Lo bueno le ha dado un montón de resultados. Tener en cuenta que son 30 años de carrera profesional a nivel top, son 4 Champions, son 5 grandes ligas, las ha ganado todas, pero en esos 30 años no ha ganado tantas ligas, porque en las ligas es donde toda la semana hay que picar piedra y hay que motivar al Madrid para jugar con el Elche. Para jugar con el Liverpool no hay que motivar a nadie. Es así. Que incluso es tal y como suenas, y estoy muy de acuerdo contigo, en realidad es al revés, ¿no? En cierto modo, para lo que es el Real Madrid, es mucho más difícil hacer un mantenimiento de sobreesfuerzos y de reiteración del esfuerzo en Liga que el competir en Champions. Casi que el competir en Champions para el Real Madrid es algo que está preestablecido ya desde hace tiempo. Por lo tanto, el mérito está en la parte de el jornada a jornada, mantener un bloque de 16, 18 tíos combinativos, pues lo que hizo Zidane en su momento la 16-17, que se encontró una plantilla A, B y era capaz de mover rotación, Champions, tal, no sé qué, y por eso ese equipo jugaba como Los Ángeles y tenía mucha profundidad porque tenía un plan B que era brutal y que conciliaba bien con el A, con la BBC y con Modric, Kroos, etc. Si el tema es que tú puedes tener una plantilla muy amplia, pero si estamos hablando de que el equipo que deja Carleto sigue siendo el esqueleto de esto, ¿y por qué no está Carlos Casemiro? Si no, Tchouaméni no lo habéis visto en foto. Los que no lo habéis visto jugar, porque yo he tenido la suerte, me he comido temporada y media viendo al Mónaco, pero los que no habéis visto jugar, pues no sabríais cómo jugaría Tchouaméni, que es lo que pasa con Camavinga, que todavía tengo que discutir en mi canal con alguno, que además es amigo, diciendo, no, hombre, es que Tchouaméni en el Reims jugaba de media punta, nene. Eso es en el segundo año, cuando están jugando en Champions, que le meten a alguien porque es muy joven, el entrenador se acojona, pero el primer año, cuando él lo rompe, es el mediocentro titular, el mejor mediocentro de la Liga con 17 años. Ahí es cuando hace ese gran partido frente a PSG, la victoria 2-1 de ese partido mítico. El año siguiente juega Champions y jugando en Champions le ponen a alguien al lado a hacer de escudero y lo que necesita Eduardo Camavinga es tener en la pelota y jugar de mediocentro único. Necesita estar solo. Dejarme solo, que él dice. Pues eso. Entonces, este modelo lleva funcionando en el Madrid desde Del Bosque. Del Bosque no lo ficha Florentino, venía ya de Don Lorenzo Sanz, que en paz descanse. Antes había funcionado periódicamente cuando entraba Molomni, otro que en paz descanse, otro mega crack, otro tío que era, pues eso, era el Madrid, pero te funciona para lo que te funciona. Tenemos un entrenador que pide mucho esfuerzo, los jugadores se mosquean, lo acaban haciendo la cama, traemos a uno que sea un bien queda. Y entonces ahí los jugadores viven de puta madre, como la quinta al Ferrari, que quedaron en la Liga, dieron pena, pero fueron campeones de Europa. Y entonces yo ahora le pregunto a los madridistas que están viendo tu programa, que son un montón, primero, ¿por qué no seguís mi canal? Esa es la pregunta que os quería hacer. Y ahora de segunda pregunta... Bueno, abajo en el cajón de comentarios tenéis el cajón... Bueno, pero me ponéis abajo los comentarios. De, yo no sigo a este porque es un gordo. Y me lo ponéis. Vale, lo que queráis. Ahora en serio. Lo que yo os preguntaría es lo siguiente. Mirad, yo... me he visto al mejor equipo del mundo, el mejor equipo de clubes que yo he visto jugar jamás. He visto muchos, pero el mejor era la Quinta del Buitre. Yo no he visto nada ni parecido. La Quinta del Buitre cada semana ganaba. Ganaba las ligas de 15 puntos, de 18. Hubo un año que nos metieron un playoff a ver si empezando de cero no le sacábamos 18 y solo le sacamos 10, porque era un playoff. Claro, era otra cosa con puntuación a dos puntos por partido, no como ahora 3. Vale, una barbaridad. Una diferencia brutal. Vale. ¿Vosotros qué preferís? ¿Tener a la Quinta que no gana en Europa y que te la está sacando en España semana sí, semana también? ¿O tener esto que tenemos ahora que no nos enteramos? Por los motivos negreiros que sean, evidentemente. Por esos motivos. Pero, ¿preferís eso de que te jugamos 8 partidos buenos al año? Sí, ganamos en Europa, sí, vamos a la Cibel y lo celebramos, pero en la Liga no nos enteramos. Porque para lo que estamos jugando contra el Cádiz, contra el Elche, contra Osasuna, sí, no jugamos a nada. En cuanto ha habido palancazo, por una parte este año del Barça con una mejora competitiva de la plantilla y negreirazo aparte, pues digamos que ahí ha habido pues una sensación de que el año pasado se ganó la Liga, bien, muy bien, pero porque realmente pues no había un candidato apto para competir de tú a tú frente al Real Madrid. Y que está muy bien, ¿eh? La Liga del año pasado está muy bien, pero la realidad competitiva es que ni Barça y obviamente tampoco Atlético de Madrid en esa temporada estaban preparados y este año pues nos hemos encontrado con un FC Barcelona que por diferentes motivos, algunos de ellos futbolísticos o varios,
Futbolísticos, pocos. Sí, pero alguno pues ha sacado pues esta liga que ya la tiene absolutamente encarrilada. Mi conclusión un poco de esto que estamos hablando es que al final nos encantan ver ciertas pizarras, nos encantan ver ciertos métodos de trabajo, pero que al final vamos otra vez a tomar los mismos cereales con la misma leche y vamos a tenerla que digerir de la mejor manera exactamente igual. Mientras sea pues el orden, lo que hemos dicho, las jerarquías, la estructura, lo que es un poco endogámico para bien o para mal, a lo mejor también algunas cosas. En cuanto... ¿Qué solución le puedes dar, Quique? Porque dices, vale, tú no ganas en 5 años y puedes hacer un cambio de modelo total. Desde arriba, ¿eh? Sí. Tú estás 3 años ganando cero, como le pasó a Gaspar, que estuvieron 5 años en el Barça sin ganar un título, y tú puedes decir, vamos a hacer un cambio radical. Puedes Claro. hacerlo. Pero con un equipo que el año pasado ha ganado Liga y Champions, que hace Claro. 2 ganó otra vez la Liga, que viene de hacer no sé cuántas Champions seguidas. 5 Champions en 9 años lleva el Real Madrid. Claro, es que dices, Eso, claro. ¿qué haces? ¿Renuncio a esto? Porque dices, Claro. vale, yo ahora me entrego en manos de, no sé, Jürgen Klopp. Nos ponemos o de Tuchel, vale, para no sacarle del libro. Le ponemos en manos de Tuchel y dices, oye, mira, vamos a hacer caso a Tuchel, nos vamos a traer, vamos a hacer un ejército. Todos los fines de semana movida porque, claro, los periodistas no quieren tanto a Tuchel como a Carlos. Principalmente, pues José Félix Díaz, por ejemplo, no lo va a querer igual nunca. No. No lo va a querer igual. Entonces no le va a decir, Carlos, eres feliz. Le van a decir, Tuchel, es verdad que tú apoyabas la invasión a Polonia o alguna cosa de estas, porque, claro, como entrenador del Madrid, tú vas ahí y te pones a inflar a hostias, no pasa nada. Vas a tener lío con jugadores, leyendas del club que van a estar quejándose. ¿Qué te voy a decir yo con Dani Carvajal cuando no juegue ni un puto minuto más en el Madrid? Mejor no hablemos de Carvajal porque tenemos que abrir otro directo, sí. No, pero a lo que vamos. Dices, tú metes a un tío así en el vestuario y primero tienes que traerte 10 jugadores nuevos. No, 4 o 5 que sean muy de lo tuyo. O sea, gente muy que esté refrescada de fuera, que no esté contaminada, evidentemente, de dentro, y que te puedan limpiar ese hábitat de vestuario, que de hecho Mourinho, en cierto modo, lo consigue, porque mete una serie de jugadores que entran en su escuadra, y otros que se adhieren, como Arbeloa, Xabi Alonso. ¿El qué? Y que perdimos en Alcorcón con el Visco de entrenador. No, claro. ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí, es sí, que veníamos de perder en Alcorcón. No, claro, o sea, no, es pero normal que te digan, mira, vosotros iros todos a tomar por culo uno detrás de otro claro. en la puerta, porque lo puedes hacer, pero ¿cómo le vas a decir a un tío como Dani Carvajal con 5 Champions? ¿Cómo le vas a decir, oye, Dani, tu momento ya ha pasado? Si tú no te das cuenta, no te preocupes que te lo vamos a hacer ver nosotros porque no vas a jugar más. Pues no. Luego te viene el mojabragas que hay por ahí en Twitter, en Twitch también hay, el que está aquí, que es un fanboy, y dicen, es que no hay laterales derechos para firmar en el mundo. Si me vale cualquiera. Anda, y luego te pone Manolo Lama notable a Carvajal en las notas, por ejemplo. Pero ya está, claro. Pero que no es culpa de Dani. Dani no está para jugar de lateral derecho en el Madrid con la exigencia que tiene el Madrid, que él tiene todo el espacio detrás para él. Porque si estuviera jugando como el Barcelona con 4 tíos pegados con el culo al portero y otros 4 pendientes de defender, Dani Carvajal encajaba, no tendría problema. Es decir, en el Madrid de Capello este chaval puede jugar. No, lo que no puede jugar es en este Madrid, que estaba de delantero centro cuando nos cogen la espalda en el segundo gol. Ya, pero aparte, el problema, Carvajal siempre ha sido anárquico. El problema de Carvajal es que es anárquico, sigue siendo igual de Bakunin, pero el problema que tiene es la cantidad de generaciones de pérdida arriesgada que hace y lo poco que y no compensa en ataque. Entonces, un lateral que no compensa en ataque y su defensa es la que es. Pues, pero bueno, renovaciones, movimientos, cosas que hacer. Estamos en un año que es punto de inflexión. Está el año electoral y las renovaciones del Madrid. Ahí, igual, está la cosa. Entonces, va a ser mucha más renovación el año electoral que lo del Madrid. Lo del Madrid. Creo que en el Madrid vamos a dejar que pase el tiempo. Vamos, tiene que ser un cataclismo esto. Si no... O sea, que tú ves de las renos, te lo digo así, porque ya lo estamos ahí metiendo un poquito. O sea, Kroos, Modric, Benzema, los 3 los ves los ves dentro. O sea, no dejas apertura que Modric. Pero que el Madrid, el club los quiere renovar a los 3, quiere renovar a Nacho, quiere renovar a Ceballos y según nos dijo Andrés Martínez en mi canal hace 2 semanas, Asensio. Yo me quedé flipado porque por lo visto le habían hecho una oferta de Asensio, una oferta que es mucho menos de lo que Asensio pide, pero que, bueno, que hay una oferta sobre... Vamos, que el único que acaba contrato y no sigue es Mariano. Que eso, claro, es el problema. Ahí hay un problema. El problema es que cómo vas a afrontar tú en un año como este, que tienes que estrenar el campo a finales de temporada, estará de la próxima, digo, ya a lo mejor para Navidades llegamos a ver algo inaugurado, no sé, lo que sea, ¿vale?
¿Cómo vas a dejar a Modric y a Kroos sin inaugurar el campo? Y dices, coño, que vengan y lo inauguren con una botellita como se hace con los barcos y damos por inaugurado, ¿sabes? O sea, puedes venir, hacemos un partido veterano, Claro. hacer lo que os dé la gana. ¿Por qué coño me tengo que Corazón Classic comer? Match. Se puede Claro, hacer. pero es que las cosas no están bien pensadas. Este año es un año más que estás haciendo que la gente pague su abono para ir mosqueado al campo de fútbol. Es un año más donde no te has quejado de los árbitros. Es un año más donde juegas sin delantero centro. Un año más donde te traes un entrenador que teniendo un delantero centro en la cantera que la gente le apasiona ver a ese chaval, no sabemos si es bueno, pero es que como no lo hemos visto, pues el día del Español, por ejemplo, que yo estaba allí en el campo, digo, hostia, en este día lo mismo vemos, pues A lo no. mejor pegaba a meter a Álvaro. Entonces dices, tienes que hacer un montón de cambios y van todos en el mismo sentido. Es meter al club en el siglo XXI. Dejar de ser un club del siglo XX con, pues eso, una tendencia demasiado conservadora. Esto es fútbol. Entiendo que en la vida o en una empresa pues tengas que ser conservador porque puedes tener pérdidas y tal, pero aquí en deporte de lo que se trata es de ser un poquito arriesgado. Hay veces que tienes que jugar con 3 delanteros, hay veces que te tienes que ir al ataque y dejar 2 defensas, hay veces porque hay veces para todo. Y hay veces donde un sistema que la gente, los socios, que son los que mandan, no están como muy conformes, porque donde estaba yo sentado el otro día hubo uno que se acordó de la señora madre del señor Ancelotti. Yo me parece que eso tampoco es. ¿Sabes? Porque es que no ponía al chaval y veíamos que el chaval estaba calentando y calentaba y calentaba y calentaba y calentaba y siguió calentando y calentó más y más y llegó el minuto 83 y lo sacó. Partido resuelto, dice. No sé. Yo no. A ver, yo no soy socio, yo no puedo decir lo que pueden o no pueden hacer. Yo creo que necesitan revitalizarse de la manera que sea, reactivarse, y no es una cuestión de cambiar piezas, es una cuestión de cambiar las miras del equipo. Si la liga no importa, que se lo digan a los socios, se juega con el equipo filial y con jugadores de segunda fila y nos centramos únicamente en jugar la Champions. Nos hacemos un Olympiacos de hace 4 temporadas cuando los bajaron a la segunda división en la Euroliga. Tenían el equipo bueno y el otro. Es que si dejas... Es que al final, claro, los números, y de números tú sabes más que yo, tú te dejas, creo que han sido de los últimos 45 puntos, te dejas 20. Pon que de esos 20, 8 pertenezcan a Negreira. Sí, pero ¿vale? Pueden pertenecer. Pueden pertenecer, vale, pero la parte contratante que tiene que ver contigo, en la parte del pecho y del pecheo, ahí está, ¿no? Al final... Oye, y en lo de intentar siempre... Tú sabes que vas a tener un número de partidos al año, ¿dónde? El equipo rival, se llame como se llame, incluido el Barcelona en Copa, se mete con 6 defensas, claro, con el portero bien pertrechado y con 2 mediocentros muy pegados, con lo cual son 8 jugadores más el portero defendiendo. Lo que muy bajo. Ah. No es que sea bajo, es un autobús de manual del que se lleva viendo toda la vida, sobre todo si eres italiano, esto lo has tenido que ver desde pequeño. Bueno, el año pasado nos hacen eso. Estuve contando, creo que fueron 17 partidos de autobús. 17. ¿Vale? De los 17 sacamos adelante 8. Es que, claro. Los otros 9 partidos son un desastre de partido, como el día del Sheriff. Nosotros tiramos y dices, hemos tirado a puerta 35 veces, pero ¿qué tiro a puerta? ¿Cuántas paró el portero de volverse loco? Una. ¿Cuántas veces hemos tirado contra el Barcelona en Copa? Ninguna. ¿Cuántas le tiramos al Liverpool? Porque fuimos campeones tirando una vez a puerta. Una. Sí, lo demás hay una oportunidad. Tiro de Benzema. El balón le acaba llegando, pero dices, tiros a puerta, 1. Y con eso te vale, sí, te vale, porque en Copa Europa, pues entre que el Madrid es el Madrid y que Ancelotti, yo creo que hay que pasarle un número por detrás de la espalda de esto de la lotería, pues está bien. Yo prefiero tener a gente que tiene la suerte de cara, que no ser unos desgraciados y que tenerlo todo en contra, es normal. Claro. Pero es una cuestión de modelo, Quique, es una cuestión de no es cambiar a una pieza por otra, ¿no? O sea, el cambiar a Carvajal significa que vas a traer un lateral derecho que los demás no le van a querer ver, como con Mendy. Pues le van a hacer la vida imposible hasta que se meta en dinámica y ya no queden más huevos, ya no hay más Marcelo. Es que Marcelo es mi hermano. ¿Cómo coño no va a jugar Marcelo? ¿Quién es este? Ferlán, ¿qué? Ni le paso la pelota. Mirar Odegaard. Sí, es muy fácil. Mirar dónde está Odegaard. Y todavía tienes que leer que es que el chaval en las oportunidades que ha tenido no las ha aprovechado. Pues si no le pasaban un balón. ¿Cuántos balones le pasaban a Gareth Bale? ¿Cuántos? ¿Al espacio? ¿Ha habido alguna vez que le hemos dado un balón al espacio? Se han debido equivocar. Ni un balón, porque Gareth no estaba metido en ese rollo, porque Gareth era muy suyo y por lo que queráis, porque juega al gol, porque no ha demostrado, todo lo que queráis. Pero ese tío no era la dinámica que tenían con él. Yo creo que, a ver, en la vida, a mí siempre mi padre me decía mucho, en la vida
Cuando hemos hecho algo, cuando ha pasado algo malo y nos ha pasado algo malo, el máximo culpable somos nosotros. Aunque nos hayan querido joder, pero al final tú eres el máximo responsable de tus actos. ¿Vale? Entonces, en el tema de Odegaard, podríamos hablar de muchos casos. Yo creo que ellos mismos han sido responsables, parte de ello, pero que el contexto no les ha sumado. Y estaría tu parte en ese contexto. Claro. Es decir, ¿el contexto ha sido favorable para que X jugador explotara? No. ¿El No, jugador ha hecho probablemente todo a nivel de carácter ganador competitivo para meterse en dinámica? Pues a lo no. mejor tampoco. Yo recuerdo, pues, hablando de Odegaard, un partido frente al Inter de Milán, con penalti de Hazard, que es el único penalti que ha marcado Hazard, que Odegaard, pues un pichín pichán. Pichín pichán. Mal. Digo, Claro, jugó muy mal. claro, fue un partido donde. Y el otro, pues que no tenía tampoco, por lo que sea, muchas ganas de verle demasiado, pues me refiero a Zidane, pues ya está. A nivel soy un poco escéptico, porque con lo que me está diciendo, yo me veo un verano, una sumeriana tremendamente cero, ni light. O sea, la No, no, veo. no, 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 no te equivoques. Ah, vale. Puede Entonces, haber. A ah, ver, a vale. ver, a ver, a ver. Hoy estamos a 21 de marzo. Sí, Hoy es el sí. día que entra la primavera en España. Qué Qué bonito, rico, qué rico. qué bonito. Yo estoy en Bueno, pues. camiseta aquí, manga corta, sí. No, no, pero tú lo haces en invierno y en verano. ¿Por qué? Porque con esos brazacos que tienes, normal. Es que el gimnasio lo tienes que lucir para algo, nene. Esto es Tengo aquí el así. saco de boxeo que lo tengo que emplear más. Pero bueno. Ahí está. Lo que te digo es que estamos a 21 de marzo. La liga da igual. Si aplican una sanción de 15 puntos, estos tienen 12 ahora mismo, seríamos campeones. Hice un informe el otro día, informe de Sergeira, os lo puedo mandar susurrado, son 500.000 pavos. Pero bueno, lo podéis ver gratis en mi canal, eso sí, os tenéis que suscribir, cabrón. Es así, es así. Pero bueno, lo que decía, de las 10 ligas que ha ganado el Barcelona en este siglo, 10, 8 son del Madrid y 2 son del Atleti. El Barcelona no habría ganado ninguna siempre que se le aplicase la misma sanción que han aplicado en Italia, que son 15 puntos, cada vez que alguien ha hecho trampas. Se lo aplicaron al Milan y se lo aplicaron a la Juve. En Inglaterra le van a meter 20 al City. ¿Por qué? Porque hay una liga que ganaron de 19. Para que no ganen ninguna, eres un tramposo, te tengo que buscar las vueltas. Aquí me imagino que dirán, vamos a ver, ¿hay alguna que hayan ganado de 12? Pues vamos a dejarlo en 10, ¿sabes? Porque esto va a ser así. Claro. Pero tiene pinta de que va a haber una sanción parecida, que el Barcelona va a apurar, que los árbitros van a apurar para que el Barcelona saque la mayor distancia y por lo menos esta la ganen. Claro. Es el renacer de la chavineta y estas cosas, ya sabéis. Pero a Sí. lo que vamos. El Madrid, ahora la Liga no puedes contar con ella. La Copa está a una victoria normal en el Nou Camp, un 1-2 como el del fin de semana, que podía haber sido un 1-2 sin ningún problema. Está eso, sí. Jugando horrible, jugando mal, pero mal. Te puedes poner ahí y tienes una opción de meterte en la final. Si no, tiras la Copa, que tampoco te va a justificar la temporada. A mí lo que me preocupa es el Chelsea. Porque el Chelsea el año pasado tenía un sargento, que es Thomas Tuchel. Dios quiera que no venga nunca, pero bueno, puede pasar. Puede pasar, o sea, puede pasar, son desgracias que te ocurren. Pero bueno, Thomas Tuchel el año pasado esa gente la llevaba con la lengua afuera. Y consiguió primero ganar una Champions cuando no contaba nadie con ellos y el año pasado pues los tenía fritos. Este tío, Graham Potter, es un entrenador que es muchísimo más tranquilo, tiene varias anécdotas en el Östersund en Suecia impresionante porque les hizo hacer una obra de teatro a los jugadores. Yo me estoy imaginando a ese Hazard teniendo que el Tenorio. No es verdad, Ángel. Uy, madre mía, lo que puede ser eso. Esa obra sí que valdría dinero. Bueno, el caso es, este tío es un tío mucho más easygoing, mucho más modelo que estamos viendo aquí en España, ¿sabes? Lo que estamos pidiendo, lo que hemos visto en el Madrid, un tío que engancha bien con la gente y tal. Los jugadores hasta ahora no han sabido entenderle. Pero como hagan clic, ellos que tienen la temporada perdida, te lo pueden poner muy complicado porque tienes jugadores, mucha ya materia. lo vimos el año pasado, que tienen mucha materia en muchos sitios, que tienes hasta la defensa, que es quizás el punto débil, porque Baidasile, que lo han traído del Mónaco y que está jugando fenomenal, no puede jugar en Europa porque solo han podido inscribir a 3, ya han inscrito a Moody, 100 millones, a Enzo, 120, y a Joao, que lo tienen cedido y que se habían comprometido con Méndez en que el jugador iba a estar inscrito sí o sí. Claro. Con lo cual no les quedaba sitio para el defensa, pero aún así, es un equipo que dices, te puede complicar la vida. Claro que te puede. Yo, de hecho, yo pedía que nos tocara. Yo ya sabes que acerté el sorteo. Sí. También pasó, soy el pitoniso Sergio, eso es otro canal que tengo yo. Entonces, yo acerté el sorteo y lo quería porque contra el Chelsea no te vas a dormir. Contra el Benfica ya has pasado. Contra el Milan, pues vamos a ver si está Brahim de estrella. ¿Qué me estás contando? O sea, que tú querías rock and roll como fuera. Pero no mucho rock and roll. Claro, es decir, un poquito.
Sí. Quiero rock and roll lo suficiente porque el Inter ya le hemos ganado 2 años seguidos. Es como, venga, otra vez. El Chelsea hace 2 años te elimina y el año pasado yo estaba en el campo con Carvajal jugando de central, sus 2 acciones me pillan al lado, yo todavía no me lo creo. A eso me refiero. Si tú eso lo haces contra un equipo menor y te toca un partido menor, tú sales sin motivar y te pasa pues lo que te pasa. Sin embargo, con el Chelsea no lo van a poder hacer y es un equipo asumible, es un equipo que tiene carencias, Sí. pero son muy buenos. Pues al loro, ¿eh? Estaremos atentos. Nada, con respecto al tema este, pues lo dicho, yo te intuyo que vamos a meter en inversión algo a nivel verano, algún fichaje. Depende cómo acabemos. Dependiendo cómo acabemos. Caemos con el Chelsea, si caes con el Chelsea y en la Liga estás fuera y en la Copa te han eliminado, pues moverás es una opción cosas más probabilística. Claro, dices, sí. Pues nos hemos dado toda la hostia, pues que claro. lo mismo ya no nos parece tan caro Jude Bellingham. Claro, por ejemplo. A ver, o lo mismo ya no estoy tan cerrado a la posibilidad de hacer esto o hacer esto otro, o darle el equipo a otro tipo de entrenador, o buscar esto. Sí, porque cuando viene un año de fracaso de títulos, lo que haces es girar la rueda de nuevo. O sea, claro, sí. Bueno, todo eso ya lo... Pero escúchame, que es que esta semana es clave para un movimiento. Esta semana a Antonio Conte le dan el finiquito. El Tottenham no ve claro que se vayan a meter siquiera en Europa con él porque el equipo está en contra. No hay quien lo aguante a ese hombre, ¿sabéis? O sea, gente bipolar en los banquillos, cuanto menos mejor. Por eso digo. Estamos hablando de mi tocayo. No. Bueno, ya hablaremos de eso. El señor Conte está fuera. Y están esperando a ver si buscan a alguien para acabar la temporada, porque el que ellos quieren, bueno, quieren 2. Quieren el bueno para ellos, el que les ha metido en una final, que se llama Mauricio. Claro, hombre, muy querido. Y luego tienes a otro que ha estado viviendo en Londres y que es su nueva pareja, aunque es brasileña, ya sabes la moda esta que hay de tener parejas brasileñas. ¿De qué? Ah, brasileñas, vale. ¿Sabes? Bueno, pues sí. Bueno, pues tiene a una pareja brasileña que ella, aunque es brasileña, vive y trabaja en Londres y no se querían ir de Londres. Ajá. Es Thomas Tuchel. Entonces, el Tottenham está entre uno y otro. La idea es Pochettino, porque el palo no ha funcionado, con Pochettino las cosas iban mejor, pero es que Pochettino está esperando una llamada de teléfono. Joder. De poner, ¿sabes lo que te digo? Más 34, y luego el número. Otra vez joder, pues lo de Pochettino estuvo ahí. O sea... Ahí estuvo. Entonces, esta vez no sé yo si va a decir, oye, yo me espero hasta enero, contratar a quien nos dé la gana, porque me puedo quedar sin nada otra vez. Me puedo quedar sin nada otra vez porque este fin de semana, no sé si sabes, que hay un joven y prometedor entrenador que le ha dado pa'l pelo al Bocazas del Bayern. ¿No? Ah, sí, bueno, sí. Sí, HB. Y entonces... Eso da para otro vídeo. Eso lo dejamos en modo tráiler. Ahí está. Tema entrenadores, futuro Real Madrid, Sergio García Ronrás. Lo comentaremos, pero muy guay, tío. Pues muchísimas gracias por estar aquí y lo dicho, que ya hablaremos también del tema de los entrenadores, porque mira, estaba yo para el tema de Xabi Alonso con Diago contigo, pues o a lo mejor os meto a los dos, ¿eh? Otro ahí, porque Xabi Alonso a lo mejor hay que hablar. Sí, pero ¿y si le dejas que termine un contrato? A ver, escúchame. No te digo que te vayas a quedar sin moverte un año más. Te digo que Xabi Alonso necesita equivocarse. Necesita fracasar, como todos los entrenadores. Necesita llevarse un golpe fuerte, quedarse fuera y necesita ganar. Xabi Alonso ha estado entrenando en un nivel que no es acorde con el Madrid. El escalón es muy grande y el Leverkusen no es un nivel con el Madrid. Ya, pero... Ya es un saltito. Que yo, antes que lo que tenemos en el banquillo ahora, entiéndeme, yo antes que este señor pongo a su hijo, que es el que en el minuto 60, 62, le canta la oreja. Le dice, papá, y si metemos al Toro, y dice el otro, uy, el Toro, qué mal, la toromaquia aquí en el Bernabéu no la veo clara. Venga, hombre, que papá, que es minuto 70, es para que el chaval juegue, mira que está esto de... Calla, que es muy pronto. Papá, y va el tío cada 5 minutos a comerle la oreja, ¿sabes? Digo, cualquier momento vamos a ver aquí un parricidio o algo. Se ve venir. Con la ceja. Pero algo así, entonces claro, me dice Xabi Alonso y yo te digo, pues Xabi Alonso es un entrenador que nos gusta. Pues me gusta más la vuelta de Don José. Sí, bueno, con Arbeloa de segundo. Para de provocarme, por favor, como mourinista que soy, para de provocar porque para mí es una absoluta provocación soñar con The Special One en el Real Madrid.
¿Verdad? Sergio Esa García rueda de Ronda. prensa con una acreditación ahí para poder preguntar, macho. Deja. Ya con Messina tuve suficiente. Que sí, hombre. Si ya por eso, ya después de lo de Messina, Claro. ¿ya qué más te da? ¿Qué más da? Nada, ¿Qué más te da? Claro. Bueno, tío, pues muchísimas gracias por haber estado aquí en Madridismo al Día y Un hablamos placer. prontito. De entrenadores. Abrazo a todos. Chao, chao. Dejar comentario, abajo. Y suscribiros al canal de bueno, Sergio. pero comentarios buenos. O sea, Sí, no, comentarios los buenos. malos los Comentarios bloqueo. malos no dejéis. No dejéis. Os bloqueo yo. Ya está. Hala. Chao, chao, chavales. Cuidado. Hasta luego.